Hola de nuevo, muy buenas a todos. Seguimos con nuestro curso de Física 3. En esta ocasión voy a resolver el problema número 171 y 173 de la guía de física. El tema que vamos a tratar el día de hoy se llama resistencias en serie y en paralelo. El problema 171 de la guía de física dice: dos resistencias de 5 y de 10 ohm se conectan en serie. ¿Cuál es la resistencia total? Bueno, pues vamos a recurrir a nuestra fórmula de la resistencia en serie. Para que lo recuerden, la conexión en serie significa que está una resistencia justo delante de la otra. Entonces, por ejemplo, aquí podríamos tener la resistencia 1 y aquí adelante, justo sobre la misma línea, la resistencia 2. Una de 5 ohm y la otra de 10 ohm. Ahora sí, la fórmula dice que la resistencia total, RT, es igual a la resistencia 1 sumado con la resistencia 2, sumado con la resistencia 3, etc. ¿Sí? Si tuviéramos nosotros 10 resistencias, pues simplemente hay que sumar las 10 y ya. En este caso, como solamente tenemos 2, pues la resistencia total sería simplemente 5 ohm más 10 ohm, y eso pues lógicamente me da 15 ohm. Bueno, ahora vamos con el problema 173. No, perdón, el 174. El problema 174 de la guía de física, que dice: dos resistencias de 5 y 10 ohm se conectan en paralelo. ¿Cuál es la resistencia total? Bueno, pues ahora sí ponemos igualmente resistencia 1, 5 ohm, resistencia 2 igual a 10 ohm, y me pide cuál es la resistencia total si están en paralelo. Bueno, fíjense bien, esta es una conexión en paralelo, como la que voy a ilustrar, ¿sí? No están conectadas sobre la misma línea como en el caso anterior, sino en este tipo de arreglo. Aquí tendríamos por ejemplo la resistencia 1, la de 5 ohm, y aquí la resistencia 2, la de 10 ohm. Bueno, ¿y cuál es la fórmula para calcular la resistencia total si están en una conexión en paralelo? La fórmula dice que 1 dividido entre la resistencia total es igual a 1 entre la resistencia 1, más 1 entre la resistencia 2, más 1 entre la resistencia 3, etcétera. De manera que si tuviéramos digamos unas 10 o 20 resistencias en paralelo, pues esto continuaría justamente dependiendo de ese número. En este caso particular, solamente tenemos dos resistencias en paralelo. Y entonces, aquí les voy a mostrar una forma para calcular dos resistencias en paralelo, sí, pero vale solamente para estos casos, en los que tenemos dos. Vamos a ponerlo aquí incluso. Solo para dos resistencias en paralelo. Tenemos entonces que la resistencia total es igual a resistencia 1 por la resistencia 2 entre resistencia 1 más la resistencia 2. Como digo, si tuviéramos 3, entonces esto ya no vale, ¿sí? Bueno, vamos a proceder con el cálculo. Y entonces, bien, ya que aquí tenemos 5 y 10, me queda entonces que la resistencia total sería 5 ohm por 10 ohm, eso dividido entre 5 ohm más 10 ohm. Vamos a resolver el producto de arriba. 5 por 10 son 50, ohm por ohm me da ohm al cuadrado. 5 más 10 son 15, me queda 15 ohm. Ahora bien, ohm al cuadrado entre ohm, se elimina un ohm de arriba con uno de abajo y me queda en términos de ohm. Luego divido 50 entre 15 y eso me da pues 3.33. Entonces la resistencia total es 3.33 ohm. Ya está, pero lógicamente que hay otros circuitos, otros arreglos en donde se combinan las resistencias en serie con las resistencias en paralelo. Vamos a ver un ejemplo. Sí, fíjense, este es el arreglo más clásico de clásicos,
el que más aparece en todos los cursos de física. Vamos a ver cómo se resuelve este circuito de aquí. Sí, vamos a resolver el problema 180, en el cual nos indica que la resistencia 1 vale 2 ohm, la resistencia 2 vale 3 ohm y la resistencia 3 1 ohm. ¿Qué tengo que hacer primero? Bueno, pues primero que nada vemos que la resistencia 2 y la resistencia 3 no están conectadas en serie, es decir, que no está la resistencia 2 por detrás de la resistencia 3 en la misma línea. Entonces lo que voy a resolver primero es este conjunto de aquí, el arreglo de resistencia 2 con resistencia 3, y a este arreglo le voy a llamar la resistencia R'. Bien, entonces como vimos hace un momento, la resistencia R' se calcularía con la regla de dos resistencias en paralelo, es decir, aquí voy a multiplicar R2 por R3 entre R2 más R3. Y entonces, ¿qué me va a quedar? R' es igual a R2, que vale 3 ohm, por R3, que vale 1 ohm, entre R2 más R3, es decir, 3 ohm más 1 ohm. Por tanto, R' es igual a 3 por 1, 3, me queda ohm por ohm, ohm cuadrado. Entre 3 más 1, 4, me queda 4 ohm, se elimina este con este. Me queda 3 cuartos, es decir, 0.75. Sí, entonces ponemos por aquí R' igual a 0.75 y eso me queda en ohm. Ahora bien, vamos a utilizar nuestra imaginación. Vamos a suponer que cambiamos todo este arreglo, todo esto que está encerrado aquí, por una sola resistencia. Y esa única resistencia sería la de R', la que tenemos aquí, la de 0.75 ohm. Entonces, bueno, vamos a olvidarnos un momentito de la imaginación y vamos a llevar a la práctica ese dibujito. O sea, cambiamos todo eso lo cambiamos por la resistencia R'. ¿Qué dijimos? Que R' pues vale 0.75 ohm. Y ya viéndolo así como está, notamos entonces que la resistencia R1 y la resistencia R' están en serie, porque una está por delante de la otra sobre la misma línea, como vuelvo a decir, y por tanto ahora sí calculamos la resistencia total del circuito, que como están en serie, pues solamente habría que sumarlas, resistencia 1 más resistencia prima. Entonces la resistencia total sería simplemente 2 más 0.75, pues lógicamente 2.75 ohm, y con eso ya resolvimos el problema 180.